Una vez que ya hemos visto el balance de energía para una reacción, para una reacción en estado adiabático, entonces vamos a ver cómo calcular el tamaño de los reactores en operaciones adiabáticas. Fíjense que la diferencia es que vamos a tener este perfil. Si la reacción es endotérmica, la temperatura va a ir disminuyendo y entonces tendríamos este perfil de temperatura en disminución. Entonces iríamos avanzando desde este punto A hasta llegar a este punto B en la temperatura. Recuerden que adicionalmente vamos variando la concentración. Entonces el perfil sería este. Aquí comenzaríamos el inverso de la velocidad con respecto a la conversión. Para llegar a la conversión deseada, iríamos que cada vez se va ocupando mayor área bajo la curva. Entonces tendríamos que va en aumento, no solo va aumentando debido a la concentración, sino que va aumentando debido a la temperatura. En una reacción exotérmica siempre en flujo pistón, lo que vamos a tener es que para el punto C, un aumento en las temperaturas. Debido a que la reacción es exotérmica, va a ir con un perfil de aumento en las temperaturas. Comenzaríamos a un RA igual a 1. Vean que aumentamos la velocidad hasta un RA igual a 4 y finalmente volvemos a disminuir debido a que llevamos un perfil de concentraciones en disminución. En resumen, tendríamos esta situación. Comenzaríamos aquí a velocidad 1, debido a que aumenta la velocidad llegaríamos hasta aquí, hasta un cuarto, y finalmente vuelve a disminuir ya cuando entra más en efecto las diferencias en concentración. Mientras que en una reacción exotérmica en tanque agitado, lo que vamos a tener es que dependiendo del punto de alimentación, de la temperatura de alimentación, fíjense que si la temperatura de alimentación fuera por aquí, entonces nuestro perfil iría en esta posición, con esta misma pendiente. Sin embargo, llevaríamos a un punto de muy bajas conversiones. La reacción está diseñada de forma que partimos de este punto. Recuerden que dentro del reactor la temperatura a la que vamos a estar es aquí, y entonces de esa manera logramos estar en uno de los máximos de las velocidades. Y recuerden que para determinar el tau del tanque o la relación B sobre F a 0, únicamente tendríamos que colocar el punto de operación, y este punto de operación define un rectángulo cuya área es el B sobre F a 0. En una reacción exotérmica vamos a tener entonces que decidir cuál es la temperatura que más nos conviene. Por ejemplo, nosotros deseamos una conversión a este valor. Si comenzamos con esa conversión a este valor, si partimos de este T1', entonces la situación es que llegaríamos a velocidades muy baja la temperatura de entrada. Aquí T1, 3', no alcanzamos la conversión que deseamos. Y a T1 B', entonces ahí sí trabajamos de forma que aquí estaríamos tocando los locus de las máximas velocidades. Eh, de hecho, sí, vean que para la conversión que nosotros deseamos, entonces tendríamos que trabajar, y recuerden que esta línea la deberíamos de construir de esta manera. Entonces para cada uno de ellos nosotros encontramos el BF0, digamos que trazamos un poco más para acá, un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, y esta es la que nos da una menor relación de B sobre F0, o sea que esta sería la temperatura correcta a trabajar. Para la reacción de tanque agitado, lo que nosotros tenemos que ver es que para la conversión que deseamos, cuál es el punto de máxima velocidad. Entonces intentar alimentar este T1 B' de forma que el perfil de la reacción nos lleve al punto de la máxima velocidad. En el T1', noten que la velocidad no sería la máxima que podemos alcanzar, y en el T1 3'. Entonces esta sería la temperatura inicial correcta para alcanzar la temperatura dentro del reactor que deseamos. Si nosotros tenemos una pendiente muy baja, recuerden que toda esta parte del reactor entonces sería, si lo empleamos en un reactor de flujo continuo, en un reactor de flujo pistón, toda esta parte de aquí sería prácticamente área que no funciona del reactor, o sea, área que no nos da una buena conversión porque la reacción va muy lenta. Por lo tanto, es mejor, cuando se tiene una pendiente muy baja, usar un tanque agitado o una gran recirculación. Recuerden que con la gran recirculación lo que estamos haciendo es que nuestro reactor de flujo pistón se acerque al del tanque agitado, y entonces toda esta parte de aquí el reactor de tanque agitado no la considera. Únicamente tendríamos que ver que para el tanque agitado lo que le interesa es el punto de operación. Y
Para el reactor de flujo pistón, si la pendiente es muy elevada, entonces desde aquí ya tendríamos unas buenas velocidades y podríamos trabajarlo de esa manera. Si la pendiente es grande, entonces podemos trabajar con un reactor de flujo pistón, en donde sí que importa todo el recorrido del fluido dentro del reactor. Ahora vamos a hacer el balance de energía cuando la reacción no está completamente aislada, sino que estamos adicionando o retirando calor. En este caso recuerden que para cuando era adiabática, esta ecuación que es Q, el calor, va a ser igual a la entalpía de salida menos la entalpía de entrada más la entalpía de la reacción a 1, a temperatura 1. Despejando para XA nos queda similar a la ecuación adiabática, pero ahora tenemos un valor menos Q. Entonces sería Cp delta T menos Q sobre delta H R2, que sería el calor neto necesario para después de la transferencia de calor para elevar la temperatura hasta T2 dividido entre el calor dado por la reacción a T2. En este caso, si los Cp de las reacciones de los reactivos de los productos son constantes, entonces tendremos que XA es igual a Cp delta T menos Q sobre menos delta HR, esta ecuación de aquí. Como pueden ver, la ecuación es similar al estado adiabático, pero tenemos el calor que se está añadiendo o retirando de la reacción. Entonces, si este es el balance de la reacción adiabática, entonces nosotros podríamos estar adicionando calor proporcional a la temperatura T2, T1, o sea, la diferencia de temperaturas, y tendríamos una línea que se aleja más del estado isotérmico. Y si retiramos calor para una reacción como esta, que esta es una reacción exotérmica, entonces tendríamos que se acerca más al estado isotérmico. Noten que también nosotros podríamos tener un cambio en la pendiente de la reacción adiabática adicionando o retirando inertes. Aquí tenemos una forma en que nosotros podemos emplear estas reacciones. Para el caso, vean aquí, que nosotros tenemos A, esta sería la alimentación de A, pero la alimentación a esta temperatura es demasiado baja. Entonces aprovechamos que la reacción es exotérmica, hacemos un intercambio de calor con la reacción y ya logramos elevar la temperatura de A hasta B. Entonces ya estaría entrando a una temperatura mucho mayor, la reacción entra dentro del reactor y lo que sucede es que dentro del reactor, debido a que es exotérmica, iría sumamente elevando, pero debido a que está enfriando A, toma un perfil prácticamente que es el perfil que deseábamos para nuestra reacción. En esta otra reacción, nosotros lo que tenemos es A en una reacción exotérmica que se eleva muchísimo la temperatura hasta llegar a B. Pero antes de entrarla dentro del siguiente reactor, lo que hacemos es que colocamos un intercambiador de calor. Este intercambiador de calor baja la temperatura de B hasta C y con eso, de nuevo, la reacción exotérmica hace subir hasta D. Fíjense que retirando el calor entre cada uno de los tanques, lo que logramos es que se acerque al perfil de las temperaturas deseadas. Ahora aquí, en este caso, nosotros lo que vamos a tener es una alimentación A que es sumamente baja, pero la hacemos pasar por un horno. Este horno va a elevar la temperatura de A hasta B. Dentro de la reacción, debido a que la reacción es endotérmica, lo que hace es que disminuye la temperatura y baja hasta C. Y a esta temperatura sería muy baja la reacción, por lo tanto volvemos a pasarlo por el horno y llegamos hasta D. De esa manera nosotros mantenemos de nuevo un perfil cercano a las temperaturas deseadas. Entonces pueden ver que empleando siempre el calor liberado o absorbido por la reacción, nosotros podemos enfriar o calentar nuestra alimentación o los productos intermedios. Ahora, en una reacción exotérmica, recuerden que nosotros siempre decimos que podemos trabajar a la mayor temperatura deseada. Sin embargo, a una muy alta temperatura, debido a que es exotérmica, las conversiones se vienen para abajo. Sin embargo, comparen aquí los taos. Este es tao 10 a la 6 y aquí estaremos trabajando con un tao de 10 a la menos 3. O sea, 10 a la 9 veces más rápido o más pequeño el reactor.
Esto no significaría que pese a que aquí las conversiones son bajas, nosotros podemos reciclar, no como un reciclado para como lo que hemos visto en la clase cinética, que es con factores de velocidad, sino con un reciclado para volver a reutilizar el producto que no ha reaccionado. Y entonces tendríamos que puede ser conveniente trabajar a estos valores de tau, pese a que las conversiones ya no sean tan elevadas como aquí. Ahora vamos a tener un caso particular en las reacciones exotérmicas irreversibles. En una reacción exotérmica irreversible, recuerden que siempre la conversión a mayor temperatura siempre va a ser completa. Entonces, si nosotros alimentamos aquí a T1 y nuestra pendiente de temperatura es de esta manera, fíjense que tocaríamos el balance de materia muy al inicio y prácticamente la reacción no avanzaría nada. Sin embargo, si la pendiente es más pronunciada, recuerden que lo podemos hacer agregando calor o añadiendo inertes o retirando inertes. Podemos cambiar esta pendiente. Entonces nosotros tendríamos que ya la reacción toca el balance de materia a una conversión total. Existe también un caso muy particular que es el punto de ignición, en donde nosotros alimentamos y vean que alcanza un M1. Con solo que se aumente un poco la temperatura llegamos a este M2 punto, en donde la reacción tiene una cierta conversión, pero no avanza totalmente. Este se conoce como un punto de ignición, en donde al solo agregarle un poco de calor, aumentar la temperatura un poco, nosotros tendríamos una conversión total. Si le disminuimos la temperatura, entonces tendríamos nada de conversión. Por lo tanto, estamos en control de la reacción para poder hacer avanzarla o detenerla por completo. También podemos emplear este punto dentro de un reactor con recirculación para como que el calor que viene dentro del flujo de recirculación nos eleve la temperatura suficiente para alcanzar las conversiones totales. En una reacción exotérmica reversible, las conversiones recuerden que van a bajar. Entonces, si nosotros alimentamos este T1, la pendiente es de esta forma, entonces no se produce suficiente calor para que avance la reacción. Si nosotros nos vamos en este punto, tocaríamos los puntos de ignición, pero agregándole suficiente calor llegaríamos al punto óptimo para estar trabajando en cuanto a tener una conversión elevada y una velocidad decente. Y si lo hacemos con esta pendiente, noten que nuestra conversión sería más baja. Sin embargo, como les digo, puede ser interesante, ya que siempre nosotros podemos reciclar los productos, volverlos a pasar por el reactor y de esa forma estar trabajando a velocidades más altas, aunque a conversiones más bajas. Ahora les voy a pedir que hagan el ejemplo 9.4, que es del progreso óptimo de temperatura. Ahí van a ver en un reactor de pistón que nosotros podemos estar cambiando la temperatura dentro del reactor, cuál sería el progreso óptimo. Van a darse cuenta que inicialmente tenemos un límite que es de 95 grados. Entonces a 95 grados lo que hacemos es que lo elevamos de forma isotérmica hasta tocar el locus de las máximas velocidades, que sería en este punto B, ya una conversión de 0.27. Y luego vamos calibrando la temperatura de forma de que la reacción vaya por los locus de las máximas velocidades. Recuerden que esta reacción es una reacción del tipo exotérmica, en donde las conversiones van cayendo con respecto a la conversión. Además, al ser exotérmica, lo que está haciendo es que está calentando el medio. O sea que nosotros tendríamos que a nuestro perfil adiabático, que sería una pendiente positiva, tenemos que estar trabajando contra esa pendiente, ya que lo que nosotros hacemos es que vamos disminuyendo la temperatura. O sea, tendríamos que considerar que estamos retirando el calor de reacción y además estamos retirando un poco más de calor para que se mueva en los locus de la máxima velocidad. Luego, el ejemplo siempre pide esta gráfica, en donde lo que nos está pidiendo es el área conforme vamos avanzando las conversiones. Entonces tendríamos y conforme vamos avanzando en la penetración del reactor, entonces tendríamos esta gráfica que vean que para alcanzar 0.2 de conversión se ocupó únicamente este espacio,
Ya para alcanzar de 0.6 a 0.8, toda esta área estuvo relacionada. Y esta la distancia a través del reactor. Entonces tendríamos que al 20% del reactor ya habíamos alcanzado una conversión del 0.45 a un 60 de una conversión de 0.75 aproximadamente, y para alcanzar nuestra conversión de 0.8 empleamos el 100%. Pueden darse cuenta que todas las áreas no son iguales, obviamente. Las máximas velocidades están aquí a las mayores temperaturas. Y tendríamos también el perfil de la temperatura, que después esto solo únicamente se ingresa dentro de un sistema de control para lograr mantener la reacción dentro de los parámetros de temperatura que deseamos. El ejemplo 9.5 lo veremos hasta la próxima clase. Y bien, ahora les voy a explicar, si tienen algún reclamo en cuanto al examen, cómo lo pueden hacer.